¿Qué está pasando en YouTube que el algoritmo no deja de recomendar estos discos? Y así cientos y cientos de discos y canciones de metal, electrónica o cualquier otro tipo de música, la cual es reinterpretada con los sonidos de videojuegos como Super Mario 64, Final Fantasy VII, Donkey Kong Country o Silent Hill. Hoy en Perspectivas Sónicas vamos a explorar cómo surgió este fenómeno, cómo se hace, quién hay detrás de estas versiones y sobre todo, por qué algunas de ellas suenan tan bien. Pero para poder responder a todo esto, primero vamos a ver qué hace que suenen a videojuego. El elemento esencial que hace que todas estas reversiones suenen como sacadas de un videojuego es el Sound Font. Todos estos discos se reinterpretan usando los sonidos de distintas consolas, o más bien de sus juegos icónicos, para conseguir esa textura tan reconocible. Pero, ¿qué es exactamente un Sound Font? Bien, el Sound Font, o fuente de sonido, es una colección de sonidos ampliados que imitan instrumentos musicales. Es como una paleta de sonidos que se puede utilizar en un sintetizador o tu DAW preferido. Ya sabéis, FL Studios, Ableton... ¿Y qué tiene que ver esto con los videojuegos? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Si os habéis fijado, las consolas como Super Nintendo, Game Boy, Genesis Mega Drive, PlayStation o Nintendo 64, cada una de ellas tienen unos sonidos característicos que las hacen destacar. Por ejemplo, la Super Nintendo, por lo general, tiene un sonido más suave y melódico, con reverbs falsos, la cual la asocia al JRPG. Mientras que Mega Drive tiene un sonido más afónico, donde los bajos tienen más importancia. Y muchos seguro que os preguntaréis el porqué de esta variedad de sonidos tan característicos. Dejad que os cuente. Hasta la llegada del CD en consolas como PlayStation, la música de los videojuegos no se reproducía con un archivo de audio, porque básicamente no cabían los cartuchos. En lugar de eso, las consolas usaban chips de sonido que generaban la música en tiempo real, a partir de instrucciones simples y sonidos predefinidos. Los juegos tan solo tenían que cargar con la partitura que el hardware interpretaba a tiempo real, y así conseguían ahorrar mucho espacio. Claro, todo esto implicaba trabajar con formas de audio muy limitadas, como ondas cuadradas, triangulares o de ruido, y con muy pocos canales de audio simultáneos. Por ejemplo, la NES tan solo contaba con 5 canales de sonido, 2 de onda cuadrada, que se solían destinar a las melodías, 1 de onda triangular, para los bajos, 1 de ruido, para la percusión, y 1 de muestras de sonido, o sea, samples. Samples muy comprimido, vamos, que no se entendía nada. De ahí que la música de los videojuegos de NES fuese muy melódica, ya que no podía utilizar muchas voces a la vez. La Super Nintendo, con su chip SPC 700, por ejemplo, ya contaba con 8 canales de audio y la posibilidad de reproducir samples algo más realistas. Esto permitió a los compositores crear ambientes más ricos y usar efectos como eco y reverb, cosa que aprovecharon juegos como Chrono Trigger o Donkey Kong Country. Las consolas de la siguiente generación, como PlayStation o Nintendo 64, ya no necesitaban un chip de sonido dedicado. Pero es cierto que entre estas dos consolas había una diferencia muy importante. Mientras que PlayStation ya podía reproducir música en alta calidad gracias a su formato de CD, la Nintendo 64 utilizaba cartuchos, que tenían mucho menos espacio de almacenamiento. Esto obligó a los desarrolladores de Nintendo 64 a seguir usando archivos MIDI y muestras comprimidas para ahorrar memoria. Como resultado, muchos juegos de Nintendo 64 tienen un sonido más limitado, con instrumentos virtuales más simples, cosa que hizo que tuviese un sonido muy característico que es visto hoy con mucha nostalgia. En PlayStation, en cambio, pudimos disfrutar de bandas sonoras orquestales o de bandas reputadas gracias al CD. Pero es cierto que algunos juegos seguían usando música comprimida para ahorrar espacio, como es el caso de la música de los Final Fantasy. Todas estas limitaciones con las que trabajaban los compositores les hizo agudizar su creatividad y terminaron creando un estilo propio. En vez de ser un obstáculo, convirtieron esa restricción técnica en una estética en sí misma. Con los años, este estilo que nació por necesidad se consolidó como un código estético propio del videojuego, y ese sonido se está reivindicando hoy en día con géneros como el chiptune o el fenómeno de las versiones de discos clásicos con código de sonido. Pero, ¿de dónde viene esta tendencia tan particular? Aunque su popularidad explotó en los últimos años, su origen se debe rastrear casi una década atrás, en una práctica conocida como MIDI Slaps.
El midi-slapping es una práctica considerada poco creativa de producción musical que consiste en sustituir los instrumentos de un archivo MIDI de una canción popular por otra fuente de sonido. La persona encargada de realizarlos tan solo elegía la paleta de sonidos, se le aplicaba el MIDI mediante un plugin y la subía a la red sin apenas edición. Mucha gente lo veía como algo vago o molesto, una especie de broma técnica que reciclaba canciones sin reinterpretarlas realmente. Pero con el tiempo, y especialmente a partir de 2022, esta tendencia empezó a verse de otra forma. Con el tiempo empezaron a aparecer versiones más trabajadas. No se limitaban a cambiar los instrumentos de un MIDI, sino que buscaban construir una atmósfera coherente, pensando en cómo sonarían las voces, los efectos, el espacio, como si el disco entero estuviese adaptado a las reglas de sonido de una consola antigua. Esta forma de hacer, más cuidada, pensada y trabajada, con una intención clara, hizo que empezase a verse con mejores ojos, y ahí es donde nace este fenómeno del Soundfont Album. Pero, ¿cómo pasó de ser una curiosidad de nicho a convertirse en una tendencia en YouTube? No creo que haya solo un factor detonante, sino varios. Yo veo 3 muy marcados. El primero es el lanzamiento del videojuego Undertale, en 2015. Su creador, Toby Fox, compuso la banda sonora con instrumentos virtuales simples, muy parecidos a los de consolas como Super Nintendo. Aunque técnicamente eran muy limitados, esos sonidos lograron transmitir una enorme carga emocional y demostraron a mucha gente, especialmente gente joven, que no hacía falta una orquesta para emocionar. Undertale se volvió un fenómeno viral y su música ayudó a cambiar la percepción sobre los sonidos retro. El segundo punto es el Giga Leak de Nintendo de 2020, una filtración masiva de información confidencial de la compañía. Entre los archivos había prototipos, herramientas internas, documentación y lo más importante para este fenómeno, samples de sonido originales de juegos clásicos como Super Mario 64 o Ocarina of Time. Por primera vez, los fans pudieron acceder a las versiones limpias y sin compresión de sonidos que marcaron a una generación. Esta filtración no fue el origen de los Soundfonts, pero sí que permitió recrear esos sonidos con mayor fidelidad. Y el tercer punto, sin el cual este fenómeno no se habría popularizado, es el papel del algoritmo de YouTube. En los últimos años, la plataforma de vídeo se ha convertido en el principal canal de descubrimiento musical del mundo, desplazando a la radio, a los blogs y hasta a las propias plataformas de streaming musical. YouTube funciona como el gran sello de reediciones fantasmas del mundo. Su ecosistema caótico hace que ciertas piezas de contenido, ya sea por su rareza, estética o potencial emocional, terminen siendo recomendadas a millones de personas, a veces por accidente. El Vaporwave allanó el terreno y permitió que movimientos como el Lo-Fi, el Slow and Reverb o los Soundfont Albums se volvieran virales. Todo ello sin una promoción ni una industria detrás. Con estos 3 elementos, finalmente en el año 2022, este género tan peculiar pasó de un nicho para entendidos a popularizarse en la red. Versiones de canciones de Nirvana, Pixies, Radiohead, My Chemical Romance empezaron a acumular miles y miles de views. Y ahora seguro que os preguntáis, ¿cómo se hacen estas versiones? Pues vamos a intentar hacer una. Para poder aplicar el Soundfont de cualquier videojuego a una canción, primero tienes que disponer del archivo MIDI de dicha canción. Os aclaro rápidamente qué es un archivo MIDI por si alguien tiene alguna duda. Un archivo MIDI no contiene sonido real, sino instrucciones que le dicen al ordenador qué notas tocar, con qué instrumento, a qué volumen y en qué momento. Es como una partitura digital. Para ilustrar el vídeo, he conseguido el archivo MIDI de una canción muy popular de finales de los años 90. Una vez con ese archivo, el siguiente paso es elegir el Soundfont, es decir, el conjunto de sonidos extraídos de un videojuego concreto. De ahí dependerá mucho qué quiere evocar el músico. No es lo mismo usar la paleta de sonidos de Super Mario 64 que la de Silent Hill. Estos Soundfonts, que suelen estar en formato SF2, se cargan en un programa de producción musical, a través de un plugin que simula un sintetizador. Bien, el músico asigna los instrumentos que aplicará a cada pista del MIDI y decide si ponerle efectos, samples o cambiarle alguna nota si lo cree necesario. Cada una de sus decisiones tiene un impacto en el tono final del tema. Hay quienes buscan replicar el espíritu original del disco con la mayor fidelidad posible, y otros que buscan exagerar las limitaciones del Soundfont para darle un carácter nuevo. El resultado es una especie de traducción sonora, donde un álbum de Nirvana, Daft Punk o Radiohead suena como si hubiera sido lanzado en un formato de cartucho para Nintendo 64. Y esa transformación no solo despierta la nostalgia, también provoca una sensación extraña y emocional, como si la música hubiera viajado a través de una dimensión paralela.
¿Y quiénes son sus autores? La primera canción en volverse viral fue Nevermind 64, una versión de Nevermind de la banda emo American Football. Este track de la cuenta Canalos Herjau inspiró a la cuenta On Forward, quien subió una versión muy trabajada de Roy Bibb de Voice of Canada. Este sin duda es mi artista de Soundfont preferido. Ha reinterpretado a Aphex Twin, Portishead o Massive Attack y no se dedica solo a recopilar las pistas MIDI, crea las suyas propias y aplica los sonidos de forma muy creativa. Su reinterpretación del disco In Rainbows llegó hasta Jonny Greenwood, integrante de Radiohead y gran amante de los videojuegos, quien retuiteó el álbum. Esta versión del disco inspiró al que posiblemente sea el creador que más escuchas acumula, Something Is Real, quien con su versión del Nevermind de Nirvana se ha convertido en el ejemplo más popular y posiblemente en el disco más reinterpretado. Estos artistas también reinterpretan las portadas de los discos con el imaginario de los juegos. Suelen tomar capturas de modelos 3D en Blender que adaptan dentro del contexto de las portadas originales. Parte del encanto de estos discos reinterpretados está en lo que podríamos llamar una doble nostalgia. Por un lado, está la conexión con la canción original, un tema que te marcó, un disco que escuchaste 1000 veces. Y por otro, está el sonido del videojuego, que nos lleva directamente a las tardes de infancia delante de la consola. Al combinarlos, el efecto es potente, ya que te conecta con dos recuerdos a la vez, y esa fusión activa una emoción difícil de describir, pero muy fácil de sentir. Y esto ha sido todo por hoy. Te recuerdo que si te gusta mi contenido, puedes pasarte por mi otro canal, Perspectivas Pixeladas, donde hablo de videojuegos y cultura pop. No olvides darle like si te ha gustado el vídeo y suscribirte si aún no lo has hecho. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Os dejo con La Pasión de Luigi D'Agostino.